el barómetro de banda ancha, y lo que hacemos es, comparativamente, cada 6 meses, ver cómo evoluciona la banda ancha, tanto fija como móvil en el país, y hacemos las proyecciones. Y esto nos permite saber qué es lo que está pasando también aquí en el país y contrarrestar y saber si es lo mismo que está sucediendo en el resto del mundo. Pues miren, esto es lo que tenemos previsto para banda ancha fija 1.0. Nosotros denominamos banda ancha fija 1.0 las que tienen velocidades menores de 2 megabits por segundo. Prácticamente es flat, es plano el comportamiento hasta el 2016. La fija, banda ancha fija de más de 2 megas, el comportamiento, pues como ustedes lo ven, es una tendencia un poco creciente. Acá esperamos tener, si vamos viendo aquí las cifras, 1.700.000, casi 1.800.000, aquí 2 millones de conexiones. Banda ancha móvil USB, como ustedes ven, a partir del 2014 estamos esperando que haya un crecimiento acelerado de esa banda ancha, y es obvio porque viene la instalación de 4G y esperamos que sea una instalación masiva y rápida. Y después tenemos el tráfico que se va a generar por los dispositivos móviles inteligentes, que va a ser de todas formas el crecimiento más rápido esperado en el país. Con esto más o menos, si vemos al término de este gobierno, sí se van a estar cumpliendo, y es verdad, sí se van a estar cumpliendo las 8 millones de conexiones que estaba esperando el ministro Molano, pero gran parte de ese crecimiento va a venir de los smartphones, de la parte móvil, y en adelante el crecimiento va a ser también dado por la parte móvil. Esas son las cifras que nos están dando a nosotros en los estudios en Colombia, y creo que es importante que lo tengan ustedes en cuenta. La tercera idea que quería dejarles rápidamente, y creo que lo han dicho una y otra vez durante la mañana, es: este es un negocio de jugadores globales y regionales, es un negocio intenso en capital, es un negocio y probablemente el capital que se puede poner en este negocio no tenga los niveles de rentabilidad que tiene en algunos otros negocios de EPM, pero es un negocio rentable si se tienen los socios y si se tiene la gestión y el conocimiento para poder hacer una buena gestión de la compañía. Es un negocio que tiene economías de escala, claramente, y lo decía tal vez el presidente de EPM, sí, se necesita tener tamaño para poder negociar con los fabricantes como nosotros, de terminales, de fibra óptica, de cualquier tecnología. Poder hacer negociaciones en escala es fundamental para tener precios buenos. Hay que tener en cuenta este tema que es muy importante: tener una infraestructura que se pueda compartir. Y que se pueda compartir es fundamental. No se trata de tener solamente una red nacional de fibra óptica, se trata de que esa red pueda transportar datos, videos, voz, y que parte de esa red pueda conectarse a la red móvil. Yo tengo unas antenitas que hacen parte de la compañía móvil, y después las paso vía IP a un backbone donde puedo volverlo datos. El transporte es mucho más barato. Puedo utilizar la infraestructura que estoy usando para la red fija también para la red móvil. Fíjense lo que está pasando en el país. La fusión de Telmex, la parte móvil y la parte fija, la fusión de Movistar, fijo y móvil, no es gratis. Es porque en esa fusión hay realmente unas economías importantísimas que van a hacer que el servicio sea mejor, que el cubrimiento sea mejor y que los costos bajen ostensiblemente para la compañía. El ARPU, que es el revenue por usuario, pues obviamente va a tener en una compañía fusionada, en una compañía que puede dar múltiples servicios, va a tener un incremento significativo. ¿Por qué? Las ventas por el usuario van a ser ventas cruzadas. Voy a poder tener a un mismo usuario, poderle vender todo el portafolio de servicios, pero adicionalmente eso me va a asegurar la lealtad de ese usuario. Una métrica que tienen las compañías de telecomunicaciones que se llama el churn, que es qué tanto estoy perdiendo usuarios y qué tanto se están yendo para mi competencia, disminuye claramente cuando yo tengo una oferta completa.
Esto es un tema de realidad, esto no es sacado de la manga, tiene que ver con lo que ha sucedido en el país con los usuarios móviles y fijos y las compañías que han tomado esas decisiones. Cuando uno revisa un poquito quiénes son los jugadores que hay en este momento, tanto en telefonía, en internet, en televisión, se da cuenta que la posición de algunos jugadores interesantes, como grandes del mercado, como Claro y Movistar, en cada uno de los servicios que se están prestando, pues dejan no muy bien parado a UNE, si lo vemos como solo, y no muy bien parado a Milico, Matigo, si lo vemos también como solo. Pero cuando unimos los dos, lo que estamos generando es realmente un competidor de volumen, un competidor de nivel, un competidor con la potencia necesaria, la fuerza necesaria para competir con esos otros colosos que han llegado, que llegaron antes y que ya no podemos cambiar. Yo los invito entonces a que revisen, tenemos toda la información que ustedes quieran, les podemos hacer llegar toda la información que ustedes quieran de los estudios para que ustedes vean juiciosamente con hechos y datos cuáles son las proyecciones reales, hacia dónde va la industria, para que vean claramente que la industria va hacia la movilidad, los usuarios así lo están exigiendo y UNE necesita una solución móvil para ser competitivo, como ustedes lo vieron ahí. Eso es todo, muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos la intervención del ingeniero Simbad. Vamos a continuar entonces con la ponencia en este foro del psicólogo el señor José Gabriel Cataño Rojas. Él es psicólogo y máster en desarrollo, sociólogo, perdón, sí, y máster en desarrollo con énfasis en gerencia social de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente universitario e investigador asesor de proyectos adscrito al Grupo de Investigación CTS+I del ITM y coordinador del Laboratorio de Innovación Social de la institución, cuyas líneas de investigación son sistemas regionales de innovación e innovación social para el desarrollo. También es autor y coautor de libros y artículos sobre aspectos sociales de la ciencia y la tecnología. Vamos entonces a darle la palabra al sociólogo José Gabriel Cataño Rojas. No necesito. Sí, acá me se llama. Ante todo, buenos días. Voy a seguir dos canales de comunicación. Yo preparé una presentación, un PowerPoint para los estudiantes, para que conozcan un poco la dinámica del Consejo de la Ciudad. Que nuestros estudiantes saben muy poco qué es el Consejo, por qué es importante el Consejo, qué decisiones, porque el Consejo es finalmente el que va a decidir. Entonces me parecía muy importante que los estudiantes tuvieran alguna información. Pero ya para, digamos, los adultos, sí, he escrito mi ponencia y la voy a leer, le voy a pedir disculpas por ello, pero pienso que eso me permite comunicar mi pensamiento con mayor claridad. Saludo entonces a los honorables concejales de Medellín, a los gerentes de EPM y UNE Telecomunicaciones, a los periodistas, a las autoridades universitarias y a los colegas y estudiantes que nos acompañan. El debate que viene suscitando el proyecto número 106 de 2013, que permitirá la fusión entre UNE Telecomunicaciones y la transnacional Millington, presentado por el alcalde de la ciudad a consideración del Consejo Medellín para su aprobación, enfrenta a en mi opinión, al dilema de tener que decidir entre la espada de Salomón o los principios de la democracia deliberativa. El dilema no es sencillo para el Consejo, porque cualquiera sea el camino que decida tomar, le acarreará a la ciudad y asimismo altos costos de oportunidad, no solo económicos, sino también sociales y políticos. Al afirmar esto,
deslindo el marco en el que se inscribe el sentido de mis revelaciones esta mañana. Con mayor razón, cuando recibí el encargo de las autoridades del ITM de dirigirme a ustedes hoy, dediqué mucho tiempo a informarme a través de los medios de comunicación, de los foros académicos promovidos por el Consejo y de varios documentos y presentaciones originadas en el grupo empresarial EPM y en algunos provenientes de representantes de organizaciones y voceros de la sociedad civil, la mayoría de ellos, al contrario del grupo empresarial EPM, opuestos al proyecto de Marras, al que consideran altamente lesivo para los intereses y el desarrollo de Medellín. Les aseguro que a pesar de mis esfuerzos por comprender racionalidades tan disímiles y empeñarme en formarme un juicio inequívoco sobre el tema en litigio, más bien me siento atrapado en una torre de Babel. Que a un ciudadano del común, con todos los medios a la mano para ilustrarse, le suceda esto, vaya y pase. Pues total, su sola opinión muy seguramente no puede cambiar nada, pero que le pudiera llegar a ocurrir, si es que ya no le ocurre, a la instancia decisoria, significa un gran riesgo para todos. No solo la opinión pública está dividida frente al asunto, también lo está el Consejo por lo que se puede observar. Entre el dilema de Salomón y la democracia deliberativa. Con el objetivo de que me lleguen a comprender mejor, entro a precisar en el siguiente apartado los principales términos contenidos en el título de mi intervención, a saber, dilema de Salomón y democracia deliberativa. Comienzo por el segundo porque me limitaré en este momento a definirlo y dejarlo en suspenso para posteriormente, hacia el final, examinar cómo puede ser útil, especial al Consejo, para desanudar el nudo gordiano que nos podría ahorcar a todos. El término democracia deliberativa designa un modelo normativo, un ideal regulatorio que busca complementar la noción de democracia representativa al uso mediante la adopción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas que incluya la participación activa de todos los potencialmente afectados por tales decisiones y que estaría basado en el principio de la deliberación que implica la argumentación y discusión pública de las diversas propuestas. Me parece que de ello es consciente el Consejo al haber elaborado un amplio cronograma de foros y otras formas de participación ciudadana a partir del momento en que se radicó el proyecto en el Consejo. También, quizás, no resulte del todo inútil, todo lo contrario, recordar en esta ocasión un relato tomado de la Biblia, exactamente del Antiguo Testamento, primero porque es posible que muchos de los adultos presentes no lo recuerden con exactitud, mientras que los jóvenes que nos acompañan esta mañana no lo conozcan. Y en segundo lugar, porque la lección ética, política y epistemológica que se desprende de él aporta en nuestra opinión alguna luz, esperamos que grande, a la decisión que respecto al futuro de uno tendrá que tomar el honorable Consejo de Medellín en los próximos meses. El relato al que nos referimos, contenido en el libro Primero de los Reyes, capítulo 3, es el siguiente. Dos mujeres comparecieron ante el rey Salomón con dos bebés, uno muerto y otro vivo. Ambas mujeres afirmaban que el niño vivo les pertenecía y decían que el muerto pertenecía a la otra. Una de ellas declaró: «Oh Señor, ambas dormíamos con nuestros hijos en cama y esta mujer en su sueño se acostó sobre su hijo y él murió. Luego puso su hijo muerto junto al mío mientras yo dormía y me quitó el mío. Por la mañana vi que no era mi hijo, pero ella alega que este es mío y que el niño vivo es de ella. Ahora, oh rey, ordena a esta mujer que me devuelva a mi hijo». La otra mujer declaró: «Eso no es verdad. El niño muerto le pertenece y el niño vivo es mío, pero ella trata de arrebatármelo». El joven rey escuchó a ambas mujeres y al fin dijo: «Traedme una espada». Le trajeron la espada y Salomón dijo: «Empuña esta espada, corta al niño vivo en dos y dale una mitad a cada una». Entonces una de las mujeres exclamó: «Oh, mi señor, no mates a mi hijo, que la otra mujer se lo lleve, pero déjalo vivir». Pero la otra mujer dijo:
No, corta al niño en dos y divídelo entre ambas. Entonces Salomón declaró: entregad el niño a la mujer que se opuso a que lo mataran, pues ella es la verdadera madre. Y el pueblo se maravilló de la sabiduría de ese rey tan joven y vio que Dios le había dado discernimiento. El estado del debate público propiciado en buena hora por el Consejo de Medellín, en el que se viene discutiendo de manera amplia y pluralista el destino de UNE Telecomunicaciones, se asemeja al famoso dilema del rey Salomón. En efecto, en el debate se pueden distinguir al menos 4 posiciones, fundadas todas aparentemente en sólidos argumentos, que en mi opinión, si le tocara decidir en este instante, le impedirían al Consejo decidir según el bien común que es su deber político, más allá de toda duda razonable. Tales posiciones para mí conviene verlas mejor como meras hipótesis, a despecho de que otro analista pueda proponer un listado parecido, aunque no idéntico. La primera: por el bien de la ciudad, el Consejo debe aprobar el proyecto tal como le fue presentado por el alcalde, sin mayores modificaciones. La segunda: el Consejo debe rechazar de plano el proyecto original porque representa una pérdida grave e irreparable de una empresa que es patrimonio de todos. EPM deberá capitalizarla para mejorar su competitividad. En tercer lugar, solo si el proyecto sufre modificaciones importantes que salvaguarden la propiedad pública de UNE, debe ser aprobado. El camino aconsejable sería una alianza comercial. Finalmente, cuarto, entre fusionar la empresa con Millicom y correr el riesgo de perderla, lo mejor es venderla. Cada una de las hipótesis de concretarse traerá probablemente consecuencias sobre el futuro de UNE, unas buenas, otras malas, las que afectarán el patrimonio de Medellín. El problema que enfrenta el Consejo es que no parece existir una decisión óptima, puesto que las partes enfrentadas cada una cree tener la razón en detrimento de la otra, pero no parece sencillo saber quién la tiene y en qué grado. Si no existe una solución óptima, es decir, carente en absoluto de riesgos, ¿cuál es la solución subóptima? Mientras exista una duda razonable sobre cuál es la mejor decisión a tomar, el Consejo de la ciudad estaría moral y políticamente impedido para tomar alguna decisión. En consecuencia, decidir para el Consejo más allá de toda duda razonable implica tener que resolverla. ¿Cuál es la solución? ¿Son los juicios que expresan las partes contradictorios o contrarios? Si son contradictorios, se excluyen mutuamente. Si son contrarios, se puede encontrar un resultado intermedio. ¿Cómo decidir en el caso del proyecto de fusión presentado al Consejo por la alcaldía si los juicios de las partes son contradictorios o contrarios? Si fueran contradictorios, el Consejo tendría que decidir sobre unos, por ejemplo, los de los proponentes del proyecto, excluyendo a los demás, por ejemplo, los del sindicato que se oponen por completo a la fusión. Si fueran solo contrarios, podría el Consejo, no obstante, encontrar una solución intermedia. Sobre el Consejo, en caso de tomar una decisión que trajese una pérdida irreparable para el patrimonio de la ciudad, se cierra el peligro de ser juzgado y condenado por detrimento patrimonial, razón por la cual parece imperativo para la corporación tomar la mejor decisión posible más allá de toda duda razonable. A mayor abundamiento, existe duda razonable en un debate cuando ninguna de las posiciones que lo configuran son enteramente satisfactorias para las partes confrontadas, excepto la suya propia, lo que dificulta llegar a consensos y soluciones óptimas, o en términos de la teoría de juegos, configuran un juego de suma cero donde lo que ganan una de las partes lo pierde la otra, lo cual en el contexto de la democracia es un resultado inaceptable. ¿Cómo transformar un juego de suma cero en uno de suma positiva, donde todas las partes ganan y así es percibido y aceptado por los jugadores? ¿Dónde está la espada de Salomón que lo logre? ¿Cómo logrará el Consejo Medellín, el Salomón que debe decidir lo mejor para todos, encontrar otro medio que no sea una espada y que le permita decidir sabiamente, de suerte que en la historia se llegue a decir: y el pueblo se maravilló de la sabiduría de ese rey tan joven y vio que Dios le había dado discernimiento?
Un comentarista cuya identidad no interesa recordar en este momento, anota al respecto de la decisión de Salomón lo siguiente: ahora sabemos que aquello que comúnmente se conoce como solución salomónica, esto es, el dividir por la mitad aquello que está en disputa para beneficiar a ambas partes en litigio, nunca fue una verdadera solución para el rey de Israel. La única que pensó y creyó en esto como una solución no fue otra que la madre impostora. Si el rey Salomón se las ingenió con una espada para resolver el dilema que se le ofrecía, no fue porque despreciara la ley, sino porque en principio no podía saber cuál de las madres tenía la razón, cuál mentía o decía la verdad, en cuyo caso le era imposible juzgar en derecho, o al menos científicamente. En términos modernos diríamos que ya que su decisión se basaba en una información incompleta y asimétrica, dicha decisión no podía ser enteramente racional, con lo cual apeló al sentido moral de ambas mujeres. La búsqueda de una solución por medio de un ejercicio democrático deliberativo. Como se definió antes, la democracia deliberativa implica la adopción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas que incluya la participación activa de todos los potencialmente afectados por tales decisiones. El caso que ocupa este foro cumple la condición de que sería toda la población de Medellín la que se vería afectada por una decisión del Consejo sobre el futuro de una, sea cual sea la decisión. La diferencia está en que en caso de pérdida objetiva, no significa lo mismo si la decisión fue resultado de la acción de un individuo o de un conjunto de individuos por más inteligentes que sean, o si en su formación participó el mayor número de personas posible en relación con el conjunto de dicha población. Sin embargo, debe estar claro que las reglas de juego y las leyes solo sirven para quienes aceptan en el marco democrático, no para los que tratan de negarlo. Por otra parte, ética, política y técnicamente, es imposible en cualquier decisión tener certidumbre total. Señalado lo anterior, recomiendo al Honorable Consejo de Medellín que para que pueda tomar en el caso debatido una decisión más allá de toda duda razonable, que aparte de continuar proveyendo de información suficiente y de calidad a los ciudadanos y de propiciar espacios de diálogo público que como este foro permiten la formación de una opinión pública ilustrada y consciente, recomiende al alcalde Aníbal Gaviria hacer uso de algunos de los mecanismos de participación política contemplados en la Ley 134 de 1994, por ejemplo, la consulta popular contemplada en el artículo 8 del título primero de dicha ley, la cual se realizaría en el plazo de 2 meses, buscando que coincida con el final del segundo periodo de sesiones de la corporación, cuyo resultado le permita a esta, si no la certidumbre total, sí la señal más democrática para tomar la decisión final sobre el futuro de una telecomunicaciones. Al votante se le deberá permitir elegir entre una de las 4 opciones que se han venido decantando en este debate. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al sociólogo José Gabriel. Para finalizar las ponencias, intervendrá el docente de la Facultad de Ingenierías, el señor Jefferson Martínez Lozano, ingeniero telemático de la Universidad Católica de Manizales, especialista en proyectos informáticos de la Universidad Distrital de Bogotá y estudiante de la maestría en Ingeniería de la Universidad EAFIT. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes, doctor Nicolás Albeiro Echeverry. Buenas tardes, doctor Eismar. Buenas tardes, honorables concejales. Buenas tardes, docentes, estudiantes, público en general. Vamos a hablar técnicamente, vamos a hablar desde los aspectos financieros, vamos a hablar desde los aspectos legales, que desde la Facultad de Ingeniería hemos venido realizando un estudio muy detallado y que les presentaremos a ustedes para tomar decisiones desde el Consejo sobre la mejor posición y decidir
qué es lo mejor para la ciudad de Medellín, qué es lo mejor para Antioquia y qué es lo mejor desde la institucionalidad. Desde lo técnico, nosotros venimos observando estudios como el realizado por el Barómetro de Cisco junto con el IDECEP, en el cual nosotros observamos cómo ha generado o cómo se ha evidenciado un crecimiento de lo que son las conexiones fijas de un 4.1% y las conexiones móviles un crecimiento del 3.9%. Bien nos presentaba el doctor Simbab Ceballo que el crecimiento de las comunicaciones móviles se espera que para el 2016 representen más del 50%. Pero también tenemos las conexiones XDSL que representan un crecimiento por encima del 1.3%. Luego, si juntamos ambas conexiones, podemos observar que representan el 98,1% de las conexiones a nivel Colombia. Luego, ¿por qué no pensar en una fusión desde la línea de negocio de las comunicaciones móviles y conservar el patrimonio que tenemos de lo que son la banda ancha y las comunicaciones fijas? Yo quisiera aquí hacerle un regaño cariñoso al doctor Mar Eichmar, y es el siguiente. Quizás nos dormimos porque nunca creímos de que Claro fuera a participar en la subasta. Nunca pensamos que un Titanic como Claro pues iba a contar con el apoyo del mismo ministerio en participar en la subasta. Y desde ese preciso instante es cuando aceleramos nosotros ir a la subasta con una fusión. Porque solo no podemos ir desde el punto de vista de rentabilidad. A una fusión se va el que más dinero ponga sobre la mesa. Y UNE solo no lo puede hacer. Desde lo técnico, hay inconvenientes en la fusión de Millicom y UNE. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Que ambos suman un 105 de lo que es el espectro. Y el espectro máximo por operador es de 85 MHz. 55 corresponden a Millicom, Tigo, y 50 corresponden a UNE, en el cual opera los servicios de 4G en la banda de 2.5 GHz. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando ya el ministro Molano dijo que tendrán entonces, si se fusionan, vender los 20 MHz porque no pueden superar el tope de los 85 MHz o devolverlos? A mí me preocupa entonces cuando el ministro viaja en Semana Santa a los Estados Unidos y se reúne con otros pesos grandes en el tema de las telecomunicaciones, como lo son Verizon y AT&T. ¿Por qué no pensar entonces en una fusión con otros actores como Verizon o AT&T? Pero también coincidimos de que una alianza representa una oportunidad muy grande para el país. También coincidimos en que el gobierno ha tenido una responsabilidad muy grande al abandonar el sector público desde las telecomunicaciones. ¿Cómo está el tema de las fusiones a nivel global? Pues según estudios de la firma muy reconocida Thomson HD Premium,
nos dice que las cantidades de transacciones al 2010 no superaron las 600. Luego tendríamos nosotros que preguntar si una fusión desde el marco legal es lo recomendable o pensar en una alianza comercial. También coincidimos cuando el doctor Juan Esteban Calle, no coincidimos, cuando dice que en el 2013 podemos representar unas transferencias al Consejo por 1 billón de pesos. Pues según estudios hechos por Portafolio, eso es imposible. Eso es imposible cuando usted está haciendo una fusión. Usted también tiene que pensar en posicionarse en un mercado. Usted tiene que pensar en que las inversiones que hay que hacer son demasiado grandes. Usted tiene que pensar en que posicionar una marca en el mercado representa un costo muy grande. Pues según estudios hechos por Portafolio, esos ingresos están entre el 30 y el 40%. Entonces, ¿cómo uno pensar en regresarle al Consejo unas transferencias de 1 billón en un año de inversiones? Desde los aspectos entonces financieros, ¿por qué no pensar en una fusión? ¿O por qué no pensar en una alianza, ya sea con Verizon o AT&T? ¿Por qué digo una de estas dos empresas? Porque ya el ministro Molano las visitó. Ayer nomás observaba en CNN las siguientes cifras. La firma como Verizon reportó ingresos trimestrales por 29.420 millones de dólares. ¿Por qué descartarla? ¿Por qué descartar una empresa que viene en un crecimiento de 1.900 millones de dólares representados en 68 centavos por acción? Creeríamos entonces que sería muy interesante pensar en otras alternativas en el mercado junto con las empresas que acabamos de mencionar. Conclusión, vemos necesario que UNE vaya a la subasta, pero también vemos necesario que esa alianza no involucre el negocio de la banda ancha ni la telefonía fija, sino la línea de negocio móvil. Porque tenemos una empresa muy sólida en el mercado de los antioqueños, con un porcentaje en el mercado en el tema de lo que es banda ancha y telefonía fija. Representamos la segunda empresa más competitiva en el mercado desde esas líneas de negocio. Garantizar el control, como nos los presenta el doctor Juan Esteban Calle, en el cual van dentro de la junta directiva con 3 socios EPM y con 3 socios Millicom, no es garantía. No es garantía frente al control del negocio. Luego es importante revisar la participación dentro de dicha junta, porque el control de dicha fusión tiene que seguir siendo 100% capital paisa. También queremos recomendarles entonces, como lo mencionábamos ahorita, pensar en otros posibles jugadores. Yo creería que estamos sobre el tiempo, porque hasta el 6 de mayo vence el plazo para postular a aquellos interesados en ir a la subasta. Y los resultados pues salen en junio. Luego, sería importante entonces, sea Millicom o sea otra empresa, garantizar
el negocio, garantizar sobre esa junta directiva y sobre las decisiones que se tomen directamente desde nuestra ciudad. Finalmente quisiera decirle, yo aquí no quisiera responsabilizar a UNE, yo no quisiera responsabilizar a EPM, yo quisiera elevarle un regaño más bien al ministro de las TIC, porque ha dejado el negocio de las telecomunicaciones desde lo público, lo ha dejado solo. Y finalmente quiero decirle una vez más a este recinto la alianza es muy importante por lo que representa el negocio de las comunicaciones móviles. Pero es muy importante revisar otros actores y revisar finalmente el control de dicha fusión que esté a cargo de EPM. Muchas gracias. Antes de seguir con las preguntas, vamos a darle la palabra rápidamente al doctor Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, presidente del Consejo de Medellín. Bueno, muy buenas tardes ya. Yo voy a contribuir a la seguridad alimentaria. No por ello es que no tenga mucho que expresar o decir. Primero agradecerle a la Instituto Tecnológico Metropolitano que nos haya albergado, a la Universidad Nacional, a la Universidad de Antioquia, al Colegio Mayor, Pascual Bravo y otras instituciones educativas que decidieron asociarse para realizar este foro. En segundo lugar, agradecerle a las personas que aún quedan en el recinto, reiterar el compromiso que el Consejo de la Ciudad de Medellín tiene en el estudio del proyecto, puntualizar con seriedad y con claridad que el Consejo, con un cronograma de más de 16 sesiones que tratamos de hacer de manera amplia, a la luz de las plenarias, lamentablemente se presenta un incidente contra uno de los concejales, el doctor Bernardo Alejandro Guerra, y un grupo de concejales decide proponer que cancelemos el debate. El grupo de ponentes consideramos de suma responsabilidad por la labor encomendada que deberíamos avanzar. No obstante, le hemos garantizado al concejal todo el escenario para que realice los debates, escuche las 100 preguntas que le ha hecho a UNE y pueda tener las garantías necesarias para que se pronuncie frente al tema en lo que lo acompañamos. Quiero decir 3 cosas, hacer 3 reflexiones muy breves. La primera es que el Consejo asume la responsabilidad de dar la autorización al alcalde, no de hacer la fusión porque no es facultad del Consejo, para tomar una decisión en el cambio de la naturaleza de una empresa. A la luz de un acuerdo en el que se presentó la decisión de UNE de EPM. En segundo lugar, el Consejo notifica y plantea de que no le es dado para quienes radican el proyecto el creer que estaban supliendo un obstáculo jurídico más, sino que el Consejo asume como tal la discusión del tema de cara a la ciudadanía, y creo que en los 5 foros que llevamos siempre encontramos cómo enriquecer esa ponencia, distintas posiciones, y el primer precepto de los ponentes es que nos merecen todo el respeto y que deben ser evaluadas, ponderadas y puestas a disposición de los demás compañeros y de la opinión pública para tomar la decisión que más nos convenga a todos los ciudadanos. En tercer lugar, tenemos una obligación y es preservar un patrimonio público que se puede diluir como las amenazas que han planteado muchos de los ponentes ya, o se puede diluir por la falta de acción o por la pertinencia en el momento de toma de decisiones, porque lo que sí está claro y lo que hemos dicho es que estamos frente a un marco jurídico nacional privatizador. Completamente de acuerdo, profesor. No existe una sola norma durante estos años, ni del Congreso de la República, ni de las resoluciones del Ejecutivo, ni de las comisiones de regulación que favorezcan el capital privado. Y creo que ahí coincidimos, ahí está
el capital público. Y creo que ahí coincidimos, ahí está el ahorro regional, que es el que hay que cuidar. En segundo lugar, no he escuchado una sola ponencia mediante la cual no reconozca la agresividad de los mercados de telecomunicaciones. Es evidente, el mismo compañero ingeniero reconoce la necesidad de hacer alianzas y reconoce la necesidad de tener el valor agregado de la movilidad, el valor agregado de la convergencia, la amenaza de la obsolescencia tecnológica y las dificultades del retorno de capitales, como él bien lo señalaba, para poder repartir dividendos o poder tener excedentes. Es evidente. Y en eso, profe, ya tenemos un acuerdo claro. Algo hay que hacer. Y tenemos un escenario claro que es el que tiene que tomar la decisión, el Consejo de la Ciudad, quien ha dispuesto de todos los oídos y quien, créanme, no va a ahorrar un solo esfuerzo y que cree que tiene que actuar con diligencia, con responsabilidad, pero también con la celeridad y la prontitud que requieren los negocios de las telecomunicaciones para no dejar que la competencia también se nos acomode y terminemos en una desventaja que ponga en riesgo ese capital. Reitero la gratitud, reitero el compromiso que tenemos, estamos estudiando con mucha responsabilidad, no es primera vez, hay muchas cosas a las que me quisiera referir, como por ejemplo el proyecto que hacía referencia el profesor Guillermo con relación al primer proyecto presentado en el gobierno de Sergio Naranjo, donde escindía a telecomunicaciones y creaba un fondo. No creo en que el municipio se pueda dedicar a vivir de los excedentes de los capitales, pues para eso pongamos todo el presupuesto en un CDT y lo repartimos. Hay muchas coincidencias, pero también hay muchas situaciones de orden que yo creo que el marco legal, el marco de competencia nos cambia las reglas de juego. En ese orden de ideas quiero decirles que aspiramos el próximo 28 de abril reabrir el debate nuevamente, vamos a tener una prórroga y de ser necesario tener unas extras, pero el debate avanza y creo que con eso los ponentes hemos querido agradecerles y recibir de ustedes los documentos y ponencias que hoy tenemos y todos los otros que nos puedan servir para documentar la ciudad y para documentar esa decisión. Muchas gracias. Bueno, los dejamos ahora en compañía del doctor Luis Javier Morantes Guzmán, decano de la Facultad de Ingenierías del ITM, quien actuará como moderador. Bienvenido, decano. Buenas tardes. Agradecemos la atención que han tenido con nosotros esta mañana. Agradecemos a los honorables concejales que asistieron, a los empresarios y a los docentes y estudiantes que han tenido la paciencia hasta estas horas de la tarde. Se recibieron diferentes preguntas que se pueden consolidar en estas que voy a mencionar. Aclaro antes de empezar que el doctor Juan Esteban Calle tuvo que salir, entonces el doctor Isman nos va a ayudar con las respuestas que están dirigidas hacia él. Bueno, y agradecemos a los doctores que se les dirigen las preguntas, ser un poquito concisos ya en aras del tiempo. Entonces, la primera pregunta va al profesor Guillermo Antonio Maya y se pregunta, ¿cómo entrar a combatir entonces contra el monopolio de Claro, si no es con la fusión? Pues es evidente que hay una estructura oligopólica en el mercado de telecomunicaciones en Colombia. Ese mercado oligopólico tiene que ser roto, quebrado por la regulación. Es decir, ahí prácticamente el espacio de la competencia es bastante difícil y por lo tanto lo que mismo le pasó a la ITT en Estados Unidos, dividirla en 4 o en 5 compañías como pasó allá. O sea, Claro tiene que renunciar a parte del tamaño de su compañía. Es decir, porque, por ejemplo, en el caso de Energía no se puede pasar el 25% de participación en el mercado, pero resulta que Claro tiene el 60% del mercado de telecomunicaciones y Movistar tiene otro 20, 25, tienen 85%. O sea, es totalmente una competencia
de gato con ratón. Muchas gracias. La siguiente pregunta iba exactamente dirigida al doctor Isman. ¿Cómo se manejarán en la fusión el tope que asigna la ley, que en esta función se superarían los 105 MHz cuando se unen estos dos? Bueno, el tema de topes de espectro aplica en el momento en que se fusionen las entidades. Para poder fusionar las entidades en caso de que se dé la aprobación, hay que esperar, me levanto, sí, bueno, listo. Hay que esperar a que haya las aprobaciones regulatorias. Esto tiene que pasar por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades. Se estima que esos trámites demoran aproximadamente unos 8 meses. Lo que comentaban ahora con respecto a los topes de espectro es cierto, pero le hace falta un factor fundamental a las aseveraciones, y es que el ministro insistentemente ha dicho que después de la subasta va a levantar los topes de espectro. Es decir, que esos topes que hay hoy en día en 85 MHz van a ser superiores para el momento en que se formalice la fusión. Entonces es un tema para el cual tenemos que esperar. Lógicamente nosotros no podemos hacer nada, pero también estamos mirando opciones con terceras compañías para ver qué hacemos con el espectro en el caso improbable en que no se levanten los límites de espectro. Muchas gracias. Y de aquí en adelante las preguntas estaban dirigidas al doctor Calle, pero reitero, las va a responder el doctor, muy amablemente el doctor Isman. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con las otras opciones? ¿Qué alternativas hay como las que se han propuesto en el Consejo como Vodafone o Korea Telecom? Lo explicaba el doctor Calle en su intervención, y creo que es un hecho muy importante, el que cuando uno analiza fusiones de los criterios que tiene que seguir son criterios objetivos, son criterios que se miden en BPN, valor presente neto del negocio que se está haciendo, en el posicionamiento estratégico con el cual va a terminar la empresa y con rigor. Es decir, aquí no podemos tomar una decisión de esta importancia para la ciudad sin tener el rigor necesario. Eso, cuando miramos ya las opciones que tenemos, implica que para la escogencia del socio tenemos que buscar aquel que maximice el patrimonio público y lo defienda de mejor manera. El problema estratégico que tenemos en este instante es que en un mundo de convergencia, y aprovecho pues para dar claridad, convergencia es poder prestar servicios fijos y móviles con una dirección estratégica única, no con una parte móvil separada y una parte fija separada. En ese mundo, los únicos operadores que le traen las sinergias y que posicionan la empresa estratégicamente a futuro son aquellos que ya tienen una operación móvil instaurada en Colombia. Esto no lo decimos así nomás, lo decimos con rigor, con estudios técnicos, con mediciones de las sinergias. Y esas opciones que mencionamos antes, como AT&T, Verizon, Sprint, son primero empresas que no traen esas sinergias y segundo empresas que no tienen o no han demostrado ningún interés por UNE. Cuando esto sucede en banca de inversión, cuando hay una transacción que se está anunciando, lo primero que hace alguien es, óigame, usted está interesado en hacer una transacción, lo contactan a uno y le dicen, vea, yo también estoy interesado. Nosotros hicimos ronda, nosotros hablamos con alrededor de 15 compañías alrededor del mundo y no hay un interés de meterse en un mercado que, como comentaba el don Guillermo, está absolutamente concentrado en las manos de Claro, y más todavía si no hay un pie en telefonía móvil que hace que UNE tenga dentro de su horizonte unos serios dilemas, unos serios nubarrones con respecto a la evolución en un mundo convergente. Entonces la respuesta es muy sencilla, sí, contactamos muchísima gente. En este instante no hemos tenido interés, nadie está dispuesto ni siquiera a firmar un acuerdo de confidencialidad para empezar a intercambiar información. Okay. La siguiente, muy de la mano de esta, ¿cómo hacer para no tener en cuenta los datos que presenta el profesor Guillermo y otros pues en el medio que se han dicho de si realmente, donde cuestionan si Millicom es un buen socio, donde cuestionan que Millicom tiene unas deudas con
con esta sociedad que tiene con UNE y estos problemas que ha tenido en Centroamérica. Entonces, ¿cómo defenderlo? Pues quisiera redondear, ¿cómo defenderlo en este momento? Listo. Muy respetables las opiniones, doctor Guillermo, muy respetables las opiniones de todo el mundo. Sin embargo, aquí también tenemos que actuar con rigor. Nosotros hemos hecho los estudios reputacionales con empresas de talla internacional. Lógicamente que si dudamos del establecimiento, no creemos en los bancos de inversión, no creemos en las calificadores de riesgo, pues no hay validador para decir que es una empresa buena y que es una empresa mala. Y los criterios subjetivos son los que terminan diciendo o terminan calificando las empresas. Considero yo que es muy fácil decir que una empresa tiene problemas financieros significativos cuando tiene un valor de mercado de 8 billones de pesos y todo el mundo le está prestando plata y además los bancos de inversión recomiendan invertir en ella. Es muy fácil decir que lo que ha pasado en Tigo Colombia ha demostrado una mala gestión, cuando lo que vemos es que una empresa que se demoraba 22 años en pagar la deuda en su momento, en este instante se demora 3 años en pagarla. Es muy fácil decir, sin conocimiento de causa, que UNE no ha cumplido sus acuerdos de accionistas cuando nosotros, siendo miembros de la Junta, estamos absolutamente convencidos que ha cumplido con cada uno de los casos. El no pago de esa deuda no ha sido voluntad de Millicom, ha sido voluntad de todos los accionistas que en conjunto y de manera unánime han dicho, no es el momento todavía de refinanciar, esperemos unos años. Entonces ahí no hay ningún incumplimiento de parte de Millicom. La deuda venía desde antes de que ellos entraran a la sociedad y desde ese punto de vista podemos decir con la absoluta tranquilidad que el socio se ha portado perfectamente en la sociedad que tenemos. Y por otro lado, con conocimiento de causa también podemos afirmar que en las decisiones que se han tomado en la Junta Directiva de Tigo, en ningún caso Millicom ha impuesto una decisión a los demás socios. Todas las decisiones se han tomado de común acuerdo por el bienestar de la sociedad, que es donde todos nos lucramos siendo socios. Ok. Esta pregunta quisiera resaltar que viene desde Praga. Doctor, ¿cuáles son las otras 12? Porque en el acuerdo solo aparecen 3. ¿Otras qué? Otras 12, porque en el acuerdo solo aparecen 3. ¿Me lo podrían aclarar ahí? Profe, pero nosotros no tenemos el retorno. ¿Sí? Tienen que abrir el micrófono para que ella misma haga la pregunta, que es interesante. Las otras 12 compañías. ¿12 compañías de qué? No, nosotros hemos tenido conversación con cantidad de compañías, con todas las que tienen presencia acá. Hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo con OI de Brasil, con Entel, con France Telecom, con Korea Telecom, hemos tenido conversaciones también. Es decir, esto es una lista interminable en la cual hemos hablado con mucha gente, ¿sí? Viendo a ver qué interés hay por la compañía. Pero como le digo, las razones fundamentales de lo que estamos hablando es, hay un interés o existe un interés, debería existir un interés en la medida en que se creen sinergias, y cualquier empresa que venga de afuera no tiene sinergias con las operaciones que tenemos nosotros en este instante en Colombia. Bueno, 2 más para no alargar mucho la sesión de preguntas. ¿Por qué no hacer otro tipo de inversión como la que hace Ecopetrol, por ejemplo, de vender acciones, abrir el espacio de acciones? Muy sencilla, porque es que no estamos buscando plata. Este no es un negocio que se está planteando como una venta, vuelvo y lo repito, nosotros estamos planteando el negocio como una fusión porque estamos detrás de las sinergias, de hacer más eficiente, no de vender. Es muy distinto plantar un negocio en el cual yo hago un proceso competitivo, ¿sí? Para vender un perrito, ¿sí? Y el que más me ofrezca plata es que el que se lleva el perrito, a yo de llegar y decir, este perrito lo puedo casar con esta perrita y tener unos cachorritos que voy a poder vender a muy buen valor. Y después yo tengo el 50% de la pareja. Eso es lo que estamos planteando, es una fusión en la cual estamos detrás del valor agregado que se crea, que estimamos en $1 billón, es decir, nada más haciendo la fusión, estimamos que vamos a generar valor para los accionistas de la compañía, que son los habitantes de la ciudad de Medellín, de aproximadamente $1 billón, no en una venta, de generación de valor nada más por hacer la transacción.
Ese es un tema que es muy importante entender, porque es que de las propuestas alternativas que se han planteado, la que comentaba pues de fusionar las partes móviles, el tema que han presentado en otros foros de venta, el otro de hacer alianzas, ninguna de esas genera ese valor. Entonces, ¿qué preferimos? Un negocio donde generamos valor y posicionamos estratégicamente a la empresa para que sea sostenible en el tiempo y para que tenga un portafolio de productos que cumpla con las expectativas del cliente, o propuestas en las cuales no hay un análisis y que se hacen de alguna manera sin el rigor necesario para poder evaluarlas y para poder decir, vea, es que yo genero más valor con esta transacción que con esta. Yo creo que estas discusiones tenemos que llevarlas a campos un poco más objetivos, tenemos que llevarlas a campos en los cuales podamos comparar de manera objetiva la conveniencia de las diferentes estructuras y no dejar las discusiones sencillamente en opciones que no son analizadas, que son planteadas como alternativas, pero en las cuales no podemos hacer un análisis o no podemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque terminan siendo sencillamente críticas y no propuestas que de alguna manera puedan llevar a lo que todos estamos buscando al fin y al cabo. De pronto de manera distinta, pero todos estamos buscando es maximizar el patrimonio que tiene la ciudad de Medellín en las empresas de telecomunicaciones. Bueno, y ya para terminar la última pregunta, ¿qué pasa si este proceso no lo aprueba el Consejo? ¿Cuál es el futuro entonces para la estrategia de UNE? Claramente consideramos desde la administración que sería conveniente que este proceso sea aprobado por la creación de valor, por la consistencia estratégica que tiene, porque defender el patrimonio público, a diferencia de lo que muchos creen dentro de nuestra visión, es maximizar y blindar el patrimonio público y no necesariamente permitir que algunos tengan control de él, así se disminuya. Cuando uno protege el patrimonio público, lo que tiene que hacer es realmente protegerlo y que no se disminuya. Si no se llega a dar el proceso de fusión, pues uno tendrá que seguir trabajando en lo que está trabajando en este instante, que es lo que estamos haciendo desde hace rato, optimizar operativamente la empresa, vender más, no sé si realmente justifique bajo esas circunstancias y seguir invirtiendo esas sumas de dinero tan grandes, pues tenemos para llegar al 3% del mercado de movilidad, necesitamos invertir alrededor de 1 billón de pesos y 3% no es ninguna garantía, 3% con un competidor como Claro es una participación muy pequeña que con el músculo financiero que tiene Claro en cualquier momento pues nos saca del mercado. Entonces es una decisión de junta directiva que en este instante no se ha discutido a fondo, pero claramente dentro de los escenarios que tenemos en este instante de proyecciones de la empresa y todo esto, implica que tenemos que invertir 1 billón de pesos hacia adelante si queremos seguir con la movilidad para no tener un portafolio convergente, y eso tendremos que hacerlo a punta pues de optimización de la empresa, y ustedes saben que optimización significa comprar más, utilizar menos recursos de capital, menos recursos a nivel de personal, etcétera, etcétera. Nos toca apretarnos y seguir para adelante apretados y seguir el mismo camino que ha seguido de alguna manera, o que siguió Telecom, o que siguió Emcali, o que está siguiendo la ETV, que no solo disminuyó alrededor de 7% cada año sus ingresos, sino cuyo EBITDA, que es equivalente más o menos a la caja operativa que genera, el año pasado cayó 15%. Es decir, es un camino muy duro en el cual nos vamos a tener que apretar. Muchas gracias, doctor Eichmann. Muchas gracias a todos nuestros ponentes. El Instituto Tecnológico Metropolitano les agradece su presencia en este foro Fusión UNE Millicom, Evolución de UNE Telecomunicaciones. Esperamos que este evento haya cumplido con sus expectativas. A quienes nos siguieron por el canal UNE, los dejamos con la programación y a ustedes los invitamos para que degusten un refrigerio que está a la salida del auditorio que nos ofrece EPM UNE Telecomunicaciones. A todos gracias por su presencia y feliz tarde.